Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Llegamos al fin de esta semana, al fin del mes de febrero y se van las extraordinarias, ¿eh? Y ya estamos palpitando lo que va a ser el lunes 1 de marzo con la asamblea, la sesión especial con la presencia del presidente de la Nación en la apertura de sesiones para este 2021. Que esperemos que sea un buen año, mejor que el anterior, básicamente. Vamos a dar comienzo al programa porque hay mucho para contar y, por supuesto, todos los proyectos de ley que están siendo analizados, las comisiones que se vienen y demás. ¿Qué dice Anita Argento? ¿Cómo estás? ¿Chismes valen? Ay, claro que sí. Acabo de ver, están regando el césped ¿no? En el ingreso Qué linda, de la explanada. En la explanada. Césped nuevo, además. Ah, muy bien. Panes de césped. Muy bien. Con ¿se acuerdan el sapito se le llama? No, el molinete. La calecita. Es como una calecita, ese. sí. Después le muestro foto. Pero mira qué lindo. Sí. Y los pisos brillan. Claro. Están pasando cera, hay un olor a limpio, Sí. En las veredas de los edificios anexos también están con todo el operativo de limpieza. Bueno, el molino le sacaron los andamios, Claro. ya vamos a contar en los alrededores y todo lo que va a suceder el lunes, porque Analía tiene la posta realmente de todo lo que va a suceder adentro y afuera también. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice Carito Ramos? Hola, Karin, ¿cómo estás? Muy Soy bien. Analía. Agrego además Sí. que hasta hace poco la fachada del Congreso tampoco se podía ver justamente porque estaban con las tareas de restauración. Así que vamos a poder ver al Congreso en todo su esplendor el día lunes cuando el presidente concurra a inaugurar por segunda vez en su gestión el periodo de sesiones ordinarias. Esta institución tiene una dirección médica que trabaja muy, pero muy bien. Maru Lacurrés está allí, y, lógicamente con los preparativos para el lunes. Maru, buenas tardes. Buenas tardes, Karin. Exactamente, estamos acá en el anexo C, en el puesto sanitario Bartolomé Mitre, en donde ya comenzaron los hisopados para los 90 legisladores que van a estar el lunes en esta asamblea que va a presidir el presidente de la Nación. 27 Nosotros nos hicimos... ¿Aumentaron? Perdón, Maru. Sí, adelante. No, por favor, Karin, escucho atentamente allí la información del piso. Recordamos que temprano nos hicimos los PCR, todos los que tienen que ver, digamos, los empleados que vamos a estar el lunes, los empleados del Congreso, hicimos el PCR como en cada sesión, hoy muy temprano, en donde vinimos con 3 horas de ayuno en lo que tiene que ver con esta organización del esquema del recinto resguardado, que es lo que se viene manteniendo debido a la pandemia. Cada uno va a tener su pulserita de diferentes colores para poder estar acreditado el lunes y también su PCR, que claramente debe ser negativo para los empleados y para los diputados, el hisopado que también debe dar negativo. Estamos aquí con la diputada Jimena López, que está por hacerse el hisopado ya, que tiene un miedo, pero bueno, está acá como tiene que ser porque el lunes va a estar en el acto legislativo. ¿Qué tal, Jimena? Hola, buenas tardes. Sí, acá estoy esperando para poder hacerme el hisopado correspondiente. Ya todas las sesiones me hice PCR. Y bueno, por un tema de tiempo, hoy me puedo hacer el hisopado porque es a la tarde. Así que bueno, estamos acá esperando para pasar a la parte médica para la realización del hisopado rápido. ¿Qué sensaciones para el lunes, Jimena? Siempre que se inicia una nueva etapa de sesiones ordinarias, creo que hay que celebrarlo porque es poder celebrar un año más de democracia en este país. Y la democracia obviamente implica la división de poderes y creo que está bueno que podamos tener un acto simbólico, más allá de que no puedan estar presencialmente todos los compañeros y las compañeras, que se pueda desarrollar una vez más la apertura de sesiones y que Alberto obviamente dé el discurso inaugural. Jimé, ¿me escuchás? A ver, sí. ¿Me escuchás, Karin, acá, desde el piso? Sí, te escucho, Karin. No, mira qué bien, no te vi el auricular, lo tenés bien escondido por ahí. Bueno, un placer saludarte, Jimena. Me imagino las expectativas grandes que hay por lo sucedido en los últimos tiempos, por la necesidad de información clara en todo sentido y, lógicamente, el Poder Ejecutivo desplegando la hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser este discurso, Jimena? ¿O qué condimentos crees que va a tener? ¿Más económicos, más políticos? Año también político. ¿Qué crees? Yo creo que va a ser una combinación. Seguramente se va a hablar nuevamente de la vacunación, porque no puede ser que se monte sobre una... A ver, nadie desconoce si estuvo bien o estuvo mal. Lo que estamos diciendo es que son 70 personas vacunadas y no podemos perder
de vista el norte de la vacunación como plan nacional y la masividad que tiene que tener una vacunación en un país. Creo que hay que dar cuenta de lo que pasó y explicar cómo se va a seguir con eso. Me parece que también hay que hablar de la economía después de en esta pospandemia que se está tratando de regenerar. Hay que poder hablar y brindar la confianza necesaria para reactivar la economía. Seguramente va a haber alguna mención a lo que es el impuesto a las ganancias y la posibilidad de elevar el móvil imponible, el piso imponible. Me parece que tiene que ver con una cuestión integral, poder hablar de política y de economía. Y el año pasado Alberto se comprometió a una serie de cosas que fue cumpliendo a lo largo del año, más allá del atravesamiento de pandemia que tuvimos. Pero bueno, este año particularmente empieza en algún punto con volver a confiar en la política sanitaria que se inauguró con Ginés y que pensamos llegar a la mayor cantidad de habitantes de la Argentina posible a través de la implementación de la vacunación. ¿Crees que va a haber alguna comisión ya la semana que viene, sobre todo tema ganancias? ¿Está avisado el bloque que puede llegar a haber comisión? Todavía no hay llamado, si no lo sabríamos, pero ¿qué pensás? De hecho, la diputada Moro lo anticipó. Seguramente el tema es que las comisiones siempre se avisan con 48 horas de anticipación, entonces en esta semana no se ha avisado más que nada para, justamente el lunes tenemos la sesión inaugural, si se quiere, y estamos a la expectativa de eso. Pero las comisiones se han seguido trabajando, de hecho la semana pasada nos reunimos por la ley de etiquetado frontal en una comisión informativa, o sea, el Congreso siempre estuvo activo, ahora hay que ver si vamos a trabajar específicamente ley de ganancias que ingrese en comisión a partir de la semana que viene. Jime, una preguntita más, si te liberamos, ¿podemos? ¿O estás con la agenda? Yo porque lógicamente te enganchamos en el móvil. Dale, ahí va Anita. Analía Argento, ¿cómo le va, diputada? Venció el protocolo de funcionamiento remoto. La asamblea legislativa va a ser mixta con gran parte de los diputados y senadores conectados en forma remota. ¿Ya están conversando cómo va a arrancar este periodo ordinario? ¿Si van a seguir en la modalidad mixta, por ejemplo, o si van a tratar de estar la mayor cantidad de diputados presentes? Igual, sí, seguramente va a haber una mixtura que tiene que ver con que tenemos compañeros y compañeras con condiciones de riesgo que no pueden estar de manera presencial en las sesiones. Claro. Que tiene que ver con la edad, con que todavía no se pudieron vacunar, con el viaje. Y eso siempre ha sido evaluado por justamente lo que es la Comisión de Reglamentos y demás. Entonces me parece que vamos a seguir sosteniendo, al menos hasta mitad de año, una presencialidad con una virtualidad conexa, porque si no es imposible generar que todos los legisladores y legisladoras puedan llegar. Me parece que lo que hay que tener es cautela, que no hay que pararse solamente en decir queremos sesionar y estar adentro del recinto. La sesión se puede llevar adelante igual y respetar obviamente las condiciones de salud que tiene cada uno de los compañeros y las compañeras. Jimena, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. En la primera Hola, asamblea, buenas tardes, Carolina. ¿qué tal? En la primera asamblea encabezada por Alberto, una de las expectativas al menos, estaba puesta en el tema del anuncio sobre el aborto, la legalización del aborto. En esta oportunidad, ¿hay algún anuncio en particular que estén esperando, algún proyecto quizá en materia de género u otra? Sí, no sé si él lo va a anunciar, pero obviamente nosotros estamos esperando la reforma judicial en clave feminista. O sea, no solamente la reforma judicial, sino que la reforma judicial esté atravesada por la perspectiva de género y que los concursos sean concursos transparentes y que impliquen la capacitación previa en perspectiva de género, sobre todo en un país que estamos viendo que están aumentando los femicidios y que realmente son muertes evitables. Los femicidios son evitables si el Estado se pone al servicio de acompañar y trabajar en mejorar la trazabilidad de la víctima. Hace poquitito un diputado perteneciente al Consejo de la Magistratura, hablaba de que hoy por hoy es sí o sí una condición que el tema género esté absolutamente presente en la formación de ese juez que va a entrar. ¿Esto vos podés dar fe de que es así, de que es una exigencia o es la intencionalidad? Y después, aparecen otras cosas. Esto es para los nuevos jueces que entran. Sí, en realidad por ahora es una intencionalidad, eso tiene que quedar plasmado y discutimos bastante con las compañeras el tema de la selección de jueces y juezas, cómo se hace. Hay que empezar a buscar
ámbitos de transparencia, porque donde un juez o una jueza queda muy pegado a un ámbito político, es complejo después el ejercicio de la función, Claro. muy compleja. Claro. Entonces, me parece que hay que empezar a hablar no solamente de los jueces, sino, yo siempre digo lo mismo, de todos los operadores y operadoras judiciales. El juez es la última instancia que firma una sentencia, pero en el medio tenés abogados, abogadas, peritos, Claro. secretarios de juzgado. Es toda una cadena a la que hay que, en algún punto, reeducar, reestructurar y pensar que la justicia tiene que ser eficaz, porque si no es justicia eficaz, no es justicia. Si estamos esperando 2 años una resolución, no es justicia. Gracias, Jimena. Te liberamos, te agradecemos estos minutos y bueno, vaya con el PCR nomás. ¿No te lo habías hecho nunca? ¿O sí? Sí, cómo no. El hisopado, perdón. No, el hisopado PCR. sí me he hecho en Necochea, así me he hecho hisopado, sí. Generalmente me controlo bastante por el tema de los viajes, así que, pero bueno, esta es la primera vez en este ámbito el hisopado, así que seguramente va a salir bien y vamos a apostar a que el lunes estemos de la mejor manera celebrando nuevamente una apertura de sesiones. Claro que sí, y DTV va a estar con ustedes, por supuesto, como siempre. Gracias, diputado, un placer. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ya está la diputada Bertone, pero qué bueno. Arrancamos entonces con nuestra ronda, que ya la arrancamos, lógicamente, con Jimena, de estas preguntas de tenerlos cerquita. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo va? Bienvenida, buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes ahí en el piso. ¿Y cómo te trata este calor tan hermoso viniendo de la tierra más fría en estas épocas? Me trata bien, bueno, un poco, sobre todo la humedad, ¿no?, que nos afecta, que ya tenemos un clima tan seco, y bueno, se hace así difícil. Hoy también fui como Jimena a hacerme el hisopado y bueno, después volví caminando esas cuadras y se siente el calor aquí. Pero si te sirve de consuelo, mira lo que te voy a decir. El pelo está fantástico, ¿eh? Perfecto, lisito, tenés mi onda ahí, todo igual. Fenómeno, estamos bien. Rosana, bueno, se viene de todo un nuevo periodo. ¿Qué podemos sacar de extraordinarias? Hoy justo vamos a dedicar una parte del programa a hablar de las leyes que salieron, la intención de que salieran otras. El listado era extenso, pero realmente se pudo con lo que se pudo y salieron leyes. El Senado también aprobó rapidito como para que realmente sean ley. ¿Qué nos podés decir de este periodo? Bueno, Karin, que en principio con una experiencia de tantos años como yo tengo en el legislativo, creo que pocas veces se llega realmente a abordar temas extraordinarios. Los presidentes normalmente pueden enviar temarios, pero después de ahí a que se aborden realmente hay una gran dificultad. En este sentido, yo pensé que esta vez iba a ser similar a otros periodos anteriores en los que yo estuve, que se enviaban los temas y no se abordaban. Y tuvimos la posibilidad de construir un temario de consenso, y bien, de los 25 temas que inicialmente se habían enviado, después se agregaron algunos más, pero logramos tratar cuatro muy importantes. Por ejemplo, la indemnización para los tripulantes del ARA San Juan, para los familiares. Lo de ciencia y tecnología, que yo creo que es un antes y un después, así como en su momento tuvimos la ley de educación que preveía un financiamiento, que nosotros tengamos un financiamiento específico para ciencia y tecnología, es algo maravilloso. Y pensando también que si el sector privado puede llegar a asimilarse al sector público, porque la verdad que los privados aportan poco al sistema de investigación tecnológica argentina, pero si lográramos interesarlos, también llegar hacia el 2032 con ese 1%, entonces tenemos un 2% del PBI dedicado a la investigación. Creo que realmente podríamos decir que tenemos un país que va a poder tener una economía distinta. Mira, yo te cuento un caso de mi provincia, de Tierra del Fuego, bueno, vos sabés que están las industrias electrónicas, y el desarrollo del Bluetooth para el auto, que se vendió al mundo, se desarrolló en una fábrica de mi provincia que tiene un plantel de investigación de 70 ingenieros. Obviamente, una vez que hicieron ese desarrollo, esa compañía se vendió, lo compró un fondo americano, luego lo compró otro empresario argentino, pero te quiero decir lo importante que es la investigación. Lo hemos visto también con la pandemia, ¿no? Fortalecer el sistema tecnológico y de investigación. Claro. Esa ley
realmente, digamos, muy festejada por el sistema de investigación, y también yo creo que todos los diputados que trabajaron muchísimo, como la diputada Bernaza y diputados de otros bloques, en conseguir esa unanimidad. Y luego ¿sí? Sí, no, por favor, continúa, que te iba a agregar un poquito más de información y te iba a pedir información sobre esto último que estás diciendo, pero sí, continúa. No, que después también leyes relacionadas al trabajo, como la que abordamos con respecto a la inversión en las obras públicas. Claro. Bueno, es algo que también aporta en un momento difícil de nuestra economía, y creo que puede ser, si bien hoy vemos que las obras se han reanudado después de la pandemia y que es uno de los sectores que más está movilizando nuestra economía, también era importante este incentivo. Yo los días anteriores al tratamiento de la ley, el equipo del ministro Guzmán me había manifestado el interés que ellos tenían en y en el de sistema de cobertura para los créditos hipotecarios, que todavía no se abordó, que seguramente cuando comience el periodo de sesiones lo vamos a tratar. Sí, nos decía una compañera tuya, diputada de Tierra del Fuego, de la aparición del ministro de Producción en las fábricas, su presencia, cómo impactó. Tengo algo especial con Río Grande, porque bueno, mi padre trabajó mucho tiempo, viajaba mucho cuando yo era muy chica, y era terrible el desgarro, pero era el trabajo que había en ese momento, en plena hiper, bueno. Por lo tanto sé lo que significa la fuente laboral ahí bien abajo en nuestro país. Por lo tanto, nada, entiendo que lógicamente están esperando mayores medidas y que se cumplan promesas con lo difícil que es poner una empresa, hacer funcionar una industria en un lugar tan alejado, pero que es un polo productivo inmenso para el país. Nosotros tuvimos en el trayecto de este año, cuando se abordó el presupuesto, una noticia buena para Tierra del Fuego, que fue que se nos permitió agregar un artículo con referencia a los impuestos internos, que nos permitió, que era un beneficio extra a la ley 19.640, que ya tenemos. Pero este beneficio, cuando el gobierno de Mauricio Macri nos lo quiso sacar, y bueno, peleando, todos los sectores unidos, logramos que nos lo dejen a la mitad. Ahora lo volvimos a recuperar como estaba anteriormente, y por suerte, porque muchos de los artículos que por ahí algunas provincias incorporaron en el presupuesto fueron vetados por el presidente. En este caso de Tierra del Fuego, el artículo se promulgó tal cual estaba previsto. Y lo que esperamos ahora, que es algo que los fueguinos esperamos, y vos, bueno, fuiste por ese lado, ¿no? Es la prórroga de la ley 19.640, que vence en el 2023. Y esa es la gran expectativa que tenemos y que venimos trabajando con el ministro Culfas, con el presidente. Y esta visita del ministro para nosotros fue importante porque le permitió todo el día de recorrido un conocimiento más acabado, porque a veces hay también como un prejuicio muy grande desde aquí, ¿no? Si las máquinas son ensambladoras, cómo se trabaja, cómo no se trabaja. Sí. Y bueno, entonces que el ministro vea también es un poco quitar esos prejuicios que siempre existen. A mí me ha pasado en todas las administraciones que uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Creo que el ministro quedó muy entusiasmado, le gustó, está muy interesado también en propiciar todo lo relacionado a software, que se complementaría muy bien con lo que nosotros ya hacemos. Y bueno, esta es la expectativa, porque es una provincia que tiene, igual que muchísimos jóvenes, y como vos hablabas antes también de las mujeres, muchas mujeres que no pueden tener acceso al trabajo, ¿no? Sí. Y son dos sectores jóvenes y que no pueden tener su primer empleo, y mujeres que a lo mejor tienen alrededor de 40 años, ya ahí es donde más se dificulta. Y bueno, si tendríamos la prórroga de la ley, todas estas inversiones de las industrias podrían sostenerse en el tiempo. Se ha hecho mucha inversión, y esto podría, digamos, dar un horizonte, una expectativa de poder seguir trabajando a más largo plazo. Yo, diputada Analía Argento, la saluda. Me quedé pensando,
Digo, con este año que tuvimos de pandemia, de trabajo remoto, virtualidad y demás, en Argentina y sobre todo en otros países del mundo se dio como un éxodo interno, ¿no? Por ejemplo, en España decían que mucha gente se fue a vivir a otros lugares porque los trabajos también cambiaron y muchas de las cosas, de los hábitos que adquirimos de trabajo, estudio, relaciones durante este último año, se dice que se van a mantener. Si tenemos en cuenta eso, la posibilidad de que venga alguna otra pandemia, que muchos dicen que eso puede ocurrir en un mundo tan globalizado. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que ahora hay una ley de teletrabajo o que, por ejemplo, como recién usted contaba, los beneficios que pueda aportar, por ejemplo, para la investigación y demás, el incremento del presupuesto. ¿Usted cree que, por ejemplo, para Tierra del Fuego puede ser beneficioso, que pueda haber gente que tenga ganas de mudarse, de cambiar de estilo de vida y de ir por ahí a un lugar de ensueños que solo van de vacaciones y fomentarse un poco más lo que siempre pasó en Argentina, ¿no? Que Tierra del Fuego tiene muchos nonic, digamos, ¿no? Muchos nuevos habitantes, como usted, por Mucha ejemplo. migración. Claro. Exactamente. En Entre Ríos estudié en Santa Fe y cuando me recibí, que era más o menos en los 90, bueno, había una pérdida de trabajo en todo el país y decidí migrar porque no iba a conseguir nunca trabajo, chicas, en Santa Fe. Yo me había recibido, iba por todos lados con el currículum, imposible. Tenía unos amigos que se habían ido al sur y ellos me invitaron y la verdad que ahí tuve la posibilidad de desarrollarme profesionalmente como cualquier mujer que hace una carrera con muchos sacrificios. Yo creo que se merece. Lo ideal sería que cada uno pudiese desarrollarse en el lugar donde tiene su familia, donde tiene sus afectos, pero bueno, he tenido la suerte de migrar dentro de mi propio país, ¿no? Que ya es una ventaja. Y bueno, y Tierra del Fuego, como vos decías, tiene una cuestión migratoria muy fuerte, muy fuerte. Nosotros en los 4 años que yo fui gobernadora pudimos hacer con el Ministerio de Interior un cruce que lo hacíamos todos los días, pero que después sistematizábamos esa información y brindábamos mensualmente los arribos de las personas que llegaban y de qué provincias. Mayormente teníamos una migración de unos 1.000 ciudadanos argentinos al mes. Es importante, ¿eh? Así como otros que se iban, ¿no? Claro. Mucha movilidad. Había meses en que en esa movilidad nos quedaba un saldo positivo, siempre era positivo de los que llegaban, de entre 200 o 300, el mes que menos, que fueron 100 y pico, pero siempre estábamos en ese saldo de gente que quedaba, ¿no? La migración era principalmente de provincias como Tucumán, Chaco, Formosa y Misiones. Eran las 4 provincias desde donde venía en este momento. Anteriormente la migración ha sido de Catamarca, de Córdoba. Claro. Salta. Este año, de Salta, exactamente, y este año con la pandemia no ha habido esa migración porque ha sido muy difícil. Claro. Bueno, ustedes saben que estuvieron suspendidos los vuelos. Después cuando se retomaron los vuelos, no tengo noticias de que haya habido así alguien que viene que diga no. Y en la situación que la gente normalmente se va por tierra y ahí es cuando vienen los familiares o mucha gente hace esa migración en sus propios autos, ¿no? O en colectivo. Hoy no hay un tránsito hacia Chile solo de los camiones que transportan alimentos. Claro. Y entonces esa migración está suspendida. Para que ustedes se den una idea, en el Paso San Sebastián, por ejemplo, para personas que también tenemos migrantes o muchas familias relacionadas a Chile, si algún familiar ha quedado del otro lado, que nos ha sucedido y aún estos días pasados yo estuve trabajando con migraciones, se necesita una autorización para cruzar con la dificultad que nosotros tenemos, ¿no? Que ese es nuestro paso, es como con una balsa, todo, pero es el paso que tenemos. Se necesita una autorización específica del Ministerio de Salud de la Nación, que por suerte, trabajando con migraciones, se puede lograr. Ellos han ayudado mucho porque hay casos de fallecimientos del otro lado, digamos, del lado chileno, de familias que quedaron unos de un lado y otros de otro, y bueno, pero
no ha habido este año la migración que nosotros tuvimos o teníamos en el pasado. Rosana, lamentablemente tengo que cortar porque hoy es un día especial, tenemos el móvil con el hisopado y hay otros diputados que bueno se van acercando y los vamos buscando y hacemos más picadito. Me encantaría tenerte en piso. Es tanto lo que te queremos preguntar, porque es conocer la realidad profunda de la provincia. Cuando ustedes tienen tiempo de explayarse y estando presentes, te quiero preguntar una granja de Bitcoin que hay en Ushuaia, que el otro día una colega lo mostraba en las redes. Fascinante como la tecnología se ha mudado de esa provincia desde hace tiempo ya. Gracias, Rosana. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Que siga muy bien. Granja de Bitcoin, no es que te crece el Bitcoin que sale 50.000 pesos, o sea, 50 lucas. Un Bitcoin, los servidores, ¿se entiende? Y como es una geografía propicia para el frío, sabe la gente de técnica de qué hablo, acá también es propicio para el frío, se mantiene mejor. Pero bueno. Yo me imaginé un corral con los Bitcoin. ¿Viste? Una minera también le dicen, una minera de Bitcoin. Bueno, vamos a nuestro móvil, sí. ¿Está ahí Maru? Directamente el diputado. Eso es lo que te quería preguntar ahí, Judith. Muy bien. Hola, diputado, ¿qué cuenta? ¿Qué dice? Con la remera anda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted ha pasado ahí por el trámite habitual del hisopado? ¿Cómo ya lo hizo? Sí, ¿Cuántos se hizo ya? Ya lo hice, ya pasé por la tortura, que significa el hisopado, que no es lo mismo que el PCR. Pero bueno, nada, es una obligación que tenemos cuando hay sesiones. No es la primera vez que lo hacemos, no tiene nada que ver con la Asamblea Legislativa. Los diputados que habitualmente vamos a las reuniones presenciales tenemos esta obligación de hacernos este estudio antes de que se produzcan las sesiones. Como le pregunté a una diputada antecesora allí en el móvil, se espera con ansias el discurso del presidente, en donde se puede ver el camino que va a ir tomando no solo el Poder Ejecutivo, sino las distintas, los otros poderes, sobre todo el Poder Legislativo, sembrando la necesidad de que se traten temas importantísimos. ¿Y por dónde cree que va a pasar el eje? Porque han sucedido muchas cosas políticas este último tiempo, cambio de ministros, estamos en un año electoral, la oposición está de campaña. ¿Por dónde cree que va a ir el eje del discurso, Leopoldo? Mire, yo no lo sé, pero presumo, en primer lugar, que le va a dar prioridad a lo que le da prioridad a la sociedad, no el presidente, que es la pandemia. La pandemia todavía sigue entre nosotros. Si bien es cierto, el tramo que atravesamos fue muy duro, también no es menos cierto que precisamente el accionar del Gobierno Nacional permitió que, a pesar de que tenemos el dolor de 51.000 compatriotas nuestros muertos, ninguno de ellos haya muerto en una vereda o en el pasillo de un hospital. Bien. O abandonado en su casa. Todos tuvieron una cama, todos tuvieron un respirador, todos tuvieron un terapista, un enfermero, un kinesiólogo. Y eso fue una tarea extraordinaria que llevó adelante el Gobierno Nacional, tomando en cuenta que además lo tuvo que hacer en plena reconstrucción del sistema de salud, porque estaba absolutamente abandonado y destruido. Creo que ese es un aspecto muy importante que ahora continúa con la campaña de vacunación, que va empezando a tomar ritmo, a pesar de las dificultades que esto tiene, en un mundo donde se están sacando los ojos por la vacuna, donde la demanda es muchísimo más que la oferta. Y sin embargo la Argentina poco a poco va encontrando el camino para vacunar a su sociedad, a su pueblo, y eso a su vez va a tener una repercusión muy fuerte en la actividad económica, por supuesto. Bien. Diputado, Analía Argento lo saluda. Le hago una consulta con respecto al hisopado. ¿Les dan alguna indicación? Por ejemplo, ustedes tienen que esperar, imagino, el resultado, no sé si en su casa. ¿Les dijeron algo para el fin de semana? Le pregunto por qué. Porque muchos diputados y senadores de la oposición que se están haciendo el hisopado ya confirmaron que mañana van a ir a la marcha en protesta por el tema de las vacunas. Yo no sé si eso, digo, es un riesgo, no es un riesgo, si se contagiaran en la marcha el lunes pondrían en riesgo a los demás o aunque se contagien en 48 horas no contagian. No sé si les dijeron algo cuando los hisopan. A ver, a nosotros no nos dan una instrucción precisa, salvo que alguno de nosotros presente algún síntoma. Si uno no presenta ningún síntoma, bueno, tiene que esperar el resultado del hisopado, que el doctor Alat, que es el que conduce el cuerpo médico de la Cámara,
después nos comunica formalmente para ver si estamos en condiciones o no, de acuerdo al resultado del hisopado, de asistir a la Cámara. Lo demás corre por cuenta de nuestra propia responsabilidad. Obviamente, si yo sé que el lunes tengo que estar en la Cámara con un número muy importante de colegas, de funcionarios, de empleados, etcétera, bueno, mi responsabilidad me lleva a la idea de que de aquí al lunes, no digo que voy a dejar de hacer cualquier actividad social, pero no me voy a meter en una multitud, digamos, porque claro, entonces efectivamente estaría poniendo en riesgo a mis colegas. Pero bueno, a mí no me extraña esto de las marchas que se han ido produciendo. Fíjate vos, Analía, que desde que se inició la pandemia venimos arrastrando este problema. En primer lugar, se concentraban para decir que la pandemia era un pretexto que usaba el gobierno para instaurar una dictadura, o la cuarentena, mejor dicho. Después se juntaron para quemar barbijos en el Obelisco. Después decían que la vacuna rusa no servía para nada. Después dijeron, diputados llegaron a plantear una denuncia diciendo que la vacuna envenenaba. Y bueno, y así estamos en ese camino, pero bueno, parecen los locos del Capitolio, son más peligrosos incluso que los locos del Capitolio, porque en plena pandemia han producido una situación de desánimo en la sociedad que nos lleva a que tengamos que hacer un gran esfuerzo para que la gente realmente, ahora que están disponibles las vacunas, se anoten. Incluso hasta personal de salud no se quería anotar al principio por esta campaña negativa. Diputado, Carolina Ramos lo saluda, buenas tardes. Y dado que el día lunes se abre un poco el juego a lo que es los temas propuestos por el Congreso, quería preguntarle como presidente de la Bicameral de Inteligencia, ¿cuáles son los temas o las denuncias, las investigaciones que se van a encarar este año? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo muy intenso desde que se inició el periodo legislativo anterior, el más intenso del que se tiene memoria en el Congreso en materia de investigación de la violación de la ley de inteligencia. En realidad, eso es así porque nunca en la historia democrática de la Argentina, exceptuó los gobiernos militares, un gobierno llevó adelante un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política como ocurrió durante el gobierno de Macri. Por lo tanto, efectivamente, tenemos un cúmulo de investigaciones, incluso todavía por delante para terminarlas, redondearlas. Seguramente será en el marco de un gran informe al Parlamento argentino, que yo supongo que estará en condiciones de producirse hacia fines de marzo o principios de abril. Entra la reforma judicial este año, diputado. Usted ha sido muy duro con respecto a reformar la Corte Suprema, ni más ni menos. En este sentido, de justicia federal y la oposición que está ahora atenta, porque en realidad el tema en pandemia era difícil. Bueno, llegaron a un acuerdo que por ahora no. ¿Qué piensa ahora con la pandemia no controlada, pero sí la gente vacunándose, la cosa más tranquila y la revisión de temas fundamentales del país? Bueno, yo creo en materia de política judicial que efectivamente hay que empezar por la cabeza del Poder Judicial. Yo creo que la reforma tiene que venir de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Es decir, me parece que sí, por supuesto, hay que ver qué pasa con los tribunales inferiores, pero como la propia estructura vertical y hasta monárquica que tiene el Poder Judicial le da un papel relevante a la Corte Suprema, yo creo que si no se resuelve ese problema, no se puede resolver el resto de los problemas. En ese sentido, creo que hay que ampliar la Corte, me parece que eso requiere nada más que de una mayoría simple. No es un juicio político, ya ocurrió 7, 8 veces en la historia institucional de la Argentina que el Parlamento decidió ampliar o reducir el número de miembros de la Corte. Esa es una facultad que se tiene, que se puede llevar adelante por una mayoría simple de ambas cámaras. Creo que además hay que reformar leyes orgánicas del Poder Judicial, por ejemplo, la que regula el recurso extraordinario, el recurso en queja. Fíjate vos que la Corte arbitrariamente decide si te trata o no se trata un recurso. Claro. En el caso del recurso en queja, incluso hasta te obligan a poner 100.000 pesos, que los perdés aunque decidan no tratarlo. No sabía. Por eso te digo, es una estructura muy privilegiada, muy burocrática, muy monárquica. Y bueno, y además está a la vista, por ejemplo, con el caso de los femicidios, que esta es una justicia que hay que modificar urgentemente. De los pocos femicidios, o mejor dicho, de los muchos femicidios que hubo este año, la mayoría habían producido denuncias anteriores, etcétera, que no fueron tomadas en cuenta por nadie. Y bueno, esta es una falla fundamental del Poder Judicial.
Va. Diputado, ¿y usted cree que hay que puede haber consenso político? Porque en diputados al menos el Frente de Todos no tiene la mayoría propia y además en los bloques que habitualmente hay aliados hay resistencia a la reforma judicial y pareciera difícil también que pueda haber posibilidades para ampliar la Corte. De hecho, el senador Oscar Parrilli dijo que entre los aliados hay muchos, los calificó como cómplices del macrismo por no querer reformar la justicia. No, yo creo que sí, que para ampliar la Corte no es tan difícil. Más difícil sería llevar adelante un juicio político, porque además requiere 2/3. Yo creo que a poco que los bloques aliados, que generalmente responden a estructuras provinciales, vayan advirtiendo, como se está empezando a advertir, que la justicia federal nacional quiere avanzar sobre los gobernadores de provincia, acosarlos, acorralarlos con el nuevo sistema acusatorio donde los fiscales federales desde Buenos Aires van a decidir el destino de los gobernadores y de los gobiernos provinciales, esta reforma es posible. Así que me parece que es una cuestión de trabajar, no es tan difícil reunir mayoría simple en la Cámara de Diputados, obviamente es más complejo, y mayoría simple en el Senado tenemos largamente. Diputado, estamos en un año electoral y obviamente el gobierno tiene la necesidad de remontar un poco esta crisis política que se abrió con el tema de las llamadas vacunaciones de privilegio. ¿Cómo se hace para remontar esta crisis, sobre todo después de que hubo un recambio en el ministerio, pero la polémica continúa? Bueno, yo lo que creo que hay que hacer es dar vuelta a la página. Ya el presidente hizo lo que creía que debía hacer y creo que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con lo que hizo. Y lo que hay que hacer es seguir vacunando, seguir trayendo vacunas. Han llegado las vacunas de China, casi 1 millón, están por llegar, o mejor dicho, está por llegar una nueva partida de vacunas rusas. Y hay que seguir dando esa batalla en el mundo de conseguir vacunas como sea y de donde sea y seguir vacunando a nuestra gente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el operativo es ejemplar, la gente sale con una emoción enorme, porque además en esta primera etapa, como se vacuna a adultos, esos adultos mayores sienten la sensación de que la vacuna les prolonga la vida, les evita una muerte temprana, y me parece que hay que seguir ese camino, y eso me parece que es más elocuente que una discusión que escaló, pero que me parece que se va a ir disipando en la medida en que la gente vaya viendo estos resultados extraordinarios que dan estos operativos de vacunación. Gracias, Leopoldo. Te liberamos, te agradecemos por la valentía de hacer el hisopado, como todos allí. Se entiende la molestia, pero lógicamente es algo que... Sí, bueno. ya van 7 veces que me hago el hisopado. 7 veces, que pasé por la mesa de tortura. No lo quiero mandar al frente, bueno, gracias, pero es grupo de riesgo, ¿no, diputado? Perdón. Y bueno, ¿para qué dijiste eso? Yo me quedé pensando, ahorita le digo, frente... estás muy atrevida. No, es que lo veía un poco embarazado, no era por la edad. Gracias, Leopoldo, un cariño. No, lo que pasa es que vengo de remerita y todo Canchero. eso, me da otra apariencia. Canchero. Pero sí, efectivamente, mucho menos. soy grupo de riesgo. Gracias. Mucho menos parece. Gracias, diputado, un placer. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Bueno, así las cosas. Sí. me Es cierto quedé pensando lo que dice, ¿qué? que muchos salen emocionados. No importa el signo político, el que se vacuna no sale de la misma manera. Claro. ¿No? ¿Y qué te parece? Hoy me contaron de una señora de 103 años. Un No, pibe hay- moró al lado de esa señora vacunándose en el centro Recoleta. Conozco casos de gente, de hecho tengo un familiar que de 90 y pico de años que le dio COVID y bueno, tuvo otras enfermedades posteriormente, pero no superó. Esta cuestión es bien Claro. diferente para todos. Me quedé por un minuto antes de ¿ya Cornejo? ¿Cómo estamos? Un minutito. No, de la Corte Suprema de Justicia, que para interponer un recurso de queja hay que pagar 100.000 pesos. Antes era, entonces te googleo todo rápido, 40.000 era hace 2 años, ahora 100.000, que es un recurso de queja. ¿Quién lo presenta? Milagro Sala, por ejemplo, que lo presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir lo que había dictaminado los 2 años de prisión la Corte Suprema de Jujuy. Pero me quedé así como, epa, 100.000 pesos. Sí, Un montón. sí, el tema de la Corte siempre está en boga Sí. en
en el Congreso, hay proyectos para ampliarla, para crear salas especializadas. También en un momento se habló de que el Ejecutivo iba a enviar un proyecto para crear un tribunal intermedio, ¿recuerdan? Sí. Que finalmente nunca se envió. Veremos si el presidente dice algo al respecto También. el día lunes. Lo cierto es que ya hay un proyecto de reforma judicial que está en diputados y que, como decía Nalida antes, está trabado porque no hay consenso en el día de hoy. Exactamente. Hay que ver si se propone otro o si se van a buscar los votos para este. Ani, ¿cómo va a ser el lunes? Un anticipo porque tenemos programa largo para contarlo. Bueno, después. primero lo van a ver por la pantalla de TV. Claro ¿no? que sí, la Eso, previa, por supuesto. Por más que haya cadena nacional, la señal, le decimos a los oyentes, a los televidentes, es esta. Bueno, a las 12 es la sesión, la Asamblea Legislativa. Obviamente va a haber mucha actividad desde muy temprano porque los alrededores del Congreso van a estar cerrados, va a haber un importante operativo de seguridad como es habitual. Entonces, todos los que tengamos que venir, vamos a venir con tiempo. Claro que vamos a venir muchos menos de los que habitualmente estamos participando de la Asamblea Legislativa. Como es habitual, se realiza en el recinto de la Cámara de Diputados, que es más amplio, Sí. que tiene 257 bancas, más otros lugares como palcos y demás, y también las galerías y los palcos. El tema es que según el protocolo que se estableció, la sesión va a ser mixta, va a haber... yo ahí estoy cotejando las listas, porque a nosotros nos dijeron, Carolina, 65 diputados Y 25 senadores. Y 25 senadores. Yo tenía la lista de 100. 100 diputados, 27 senadores, ayer que una de sus compañeras Bueno, lo dijo. Yo estoy chequeando, me parece que debe ser tu lista, A porque ver. originalmente iban a ser mucho menos, pero cuando estoy preguntando bloque por bloque, por ejemplo, el PRO ya tiene 28 Claro, en la entonces lista no que nos me dan las pasaron. cuentas. No nos dan las cuentas. Así que yo creo que vamos a estar más cerca de los 100. El tema es, van a estar en el recinto diputados y senadores, en los palcos, muchos van a estar en forma remota, porque si estuvieran todos serían 329. Bueno, 328 porque hay un senador de licencia. No, 327 porque hay un diputado de licencia de Mendiguren. Pero bueno, de todos modos, diputados más senadores, no se podría respetar la distancia social. Por eso, hoy arrancaron en diputados y también en el Salón Comedor del Senado de la Nación se están realizando a esta hora los respectivos hisopados. Los que vayan a estar en forma presencial vienen con el hisopado del oficialismo y de la oposición, todos por igual. No va a haber invitados especiales. Sí, van a estar los miembros de la Corte. Sí. Así que vamos a ver ahí si hay algún saludo. A veces no vienen todos. Eso, Que no lo eso te iba a sienten agregar. cerca de Moró, En la lo primera digamos. asamblea no estuvieron todos No. los miembros de la Corte. Así que yo imagino que tal vez venga el presidente, no sé, yo tiendo a creer que con el clima político que hay y además teniendo en cuenta que la edad de muchos de los jueces y que también ellos están trabajando en forma remota, hay que ver si están todos. Los gobernadores van a estar conectados también vía Webex. Obviamente en la sesión van a estar en el estrado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la asamblea, yo le digo sesión, en la asamblea va a estar Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Va a haber también... Perdón, Claudia Ledesma Abdala, perdón. Claro. La presidenta provisional del Senado. También te sumo, porque van a ser 4 en esa mesa. Claro, 4 que tendrán que usar el barbijo. Y después también va a haber mucho control y protocolo, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Ahí se tiene en cuenta el aforo y demás para que no haya Lógico. exceso de acreditados, porque por ahí vos tenés un recinto muy cuidado. Exacto. Y del otro lado, en los salones, nos peleamos a los codazos. Sí, no es la idea, No es la por idea. supuesto, nosotros tenemos más que prioridad siendo personal del Congreso de la Nación, señoras, y sobre todo los acreditados de los distintos medios. Acreditados es los que siempre están acá, cubriendo el Congreso. La tengo a la diputada Cornejo ya con nosotros. Hola, Salta. No sé si Salta o Buenos Aires. Hola, diputada. Hoy Salta. Ay, qué lindo. Bueno, sí, ¿cómo están ustedes? Bien. Una excelente jornada. Gracias, Virginia. Por lo tanto, no vas a estar el lunes. Bueno, ustedes han explicado con toda claridad cómo se va a organizar, ¿no? En este caso, la sesión. Son 100 los diputados hasta donde nos informaron a nosotros. Dentro de esos 100, a Juntos por el Cambio le corresponden 45 y dentro de esos 45 nos dividimos entre las 3 fuerzas políticas que lo integran, ¿no? En este caso, radicalismo, PRO
y Coalición Cívica, así que las alternativas de estar en forma presencial son muy escasas. Bueno, por otro lado, por supuesto, seguir el tema del hisopado y no sé si se tomarán en cuenta en este caso quienes ya recibieron la vacuna o quienes ya generaron sus anticuerpos, ¿no? Dos temas que ya podrían empezar a manejarse dentro de los protocolos. Hablando de protocolo, mire, me dio la palabra Virginia, porque ese ha sido el gran vocablo en todo el año, el hecho de diferenciar hasta dónde se llega con lo que se decide, que la mayoría fue recuerdo. Nosotros empezamos a trabajar, ni bien empezó la pandemia, y recuerdo que fue toda una cuestión, ¿no? Poder ponerse de acuerdo primero en eso, y afortunadamente lo hicieron y sacaron un montón de leyes, Virginia. Una reflexión sobre el tema y sobre si hay una voluntad, o en el bloque están hablando de que se firme un protocolo más extenso en el tiempo, ahora que empiezan ordinarias. ¿Qué opinan sobre el tema? Bueno, me encantaría que pudiéramos tener más certezas en temas que hoy son un escándalo, ¿no? Como es el tema de la vacuna. No solamente que no conocemos cómo se utilizó la cantidad de vacunas que llegaron, esto que se llama vacuna gay o vacunas VIP, en fin, triste para todos los argentinos esto, ¿no? Me encantaba escucharlas que decían que había habido personas muy mayores con la posibilidad de poderse vacunar. Todo va a depender de cómo avanzamos, ¿no? ¿Cómo logramos poner dentro de nuestro funcionamiento todo esto? O sea, quiénes son IgG, o sea, quiénes son ya inmunizados, cuánto tiempo dura esta inmunidad, quiénes fueron vacunados y a su vez quiénes tenemos que seguir de alguna manera llevando hacia adelante nuestra función, cumpliendo, ¿no?, con los requisitos que se vayan estableciendo, como ser el hisopado. Del lado nuestro saben de que queremos hacerlo presencial, así que en lo posible estaremos ahí, sentados en esas bancas como debe ser, ¿no? Diputada, buenas tardes. Carolina Ramos la saluda. Estamos en un año electoral y siempre la actividad parlamentaria se ve mermada, sobre todo en el segundo semestre. Quería saber qué opina de cuál va a ser el rol de la oposición, si va a tener un perfil constructivo o si va a hacer este rol, digamos, como decía antes, de oposición más dura. Digo, ¿cuál va a ser el perfil de Juntos por el Cambio? Bueno, Carolina, es muy buena tu pregunta, ¿no? O sea, yo muchas veces escucho decir de que, wow, en la gestión anterior no había sesiones porque no se las convocaba y no se sinceraba esto, ¿no? O sea, de que quienes están en campaña quieren estar en sus territorios haciendo campaña y muchos de ellos renovando sus bancas o buscando una banca a nivel nacional, provincial o municipal, porque se renuevan las 3 legislaturas, ¿no? Me parece que el rol siempre debe ser positivo. El tener discrepancia no es cumplir un rol negativo, sino advertir sobre miradas diferentes que se pueda tener sobre distintos temas, ¿no? Esto lo hemos charlado con ustedes muchas veces y me parece que así debe ser. Aportar en positivo porque buscamos lo mejor para este país. No importa la verdad de qué partido político vengamos, debemos aprender a ser políticos, ¿no? En este país es muy difícil muchas veces esto de que no se diferencia entre lo que es la gestión, entre lo que es lo que cada uno quiere a través de sus partidos políticos para llevar adelante estas gestiones y a su vez también cumplir en el rol para el cual hemos sido elegidos. Así que dejo en claro, el rol nuestro debe ser siempre aportar en positivo, aunque no estemos de acuerdo y marquemos nuestras diferencias. Esto es importante decirlo, las diferencias no es estar en contra de, es realmente buscar lo mejor. Y bueno, veamos cómo se va desenvolviendo esto. El protocolo se irá, me imagino yo, adecuando como ha sido durante todo el año pasado a las distintas circunstancias que nos toquen vivir.
Y diputada, nosotros tenemos mucha expectativa respecto a la Asamblea Legislativa, las presencias, la virtualidad, el presidente de la Nación, cosas color que miramos ahora. Una vez que termina la Asamblea Legislativa, ya arranca el nuevo periodo de sesiones ordinarias y ustedes ya están conversando cuál va a ser la agenda, el bloque de ustedes. Digo, esta semana hubo una conferencia de prensa porque están pidiendo algunas interpelaciones y demás, pero digo, ¿ya tienen agendas de temas? ¿Estuvieron hablando con algunas de las comisiones o todo eso lo vamos a saber a partir del lunes a la tarde o el martes? Bueno, así es. Tenemos muchas expectativas y la verdad es que vos has mencionado una que son datos que no son datos menores, ¿no? Quienes asisten o quienes no asisten dentro de lo que va a ser las posibilidades, ¿no?, de asistencia al recinto. Muchas veces hay mensajes muy políticos a través de las ausencias. Claro. Estás mencionando lo que significa la justicia, el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, en fin, son mensajes muchas veces que hay que saber escuchar. Eso por un lado, pero yo me pondría mi centro en que todos queremos escuchar al presidente de los argentinos y saber cuáles van a ser los lineamientos para este año. Y fundamentalmente saber también de nuestro presidente si estos lineamientos no van a ser relatos. Nosotros hemos vivido ya apertura de sesiones y haciendo el seguimiento de sus propuestas, con preocupación vemos que no se han cumplido. Uno de ellos, el rol que tiene la oposición, es muy importante dentro de lo que es la conducción del país. No hay que olvidarse, somos el 41% de los argentinos que nos han elegido para llevar adelante el rol de oposición constructiva. Bueno, poco ha sido lo que hemos podido construir a través de lo que es la gestión de este presidente, por no haber sido escuchado, por las propuestas que se llevaron tampoco han sido tomadas en cuenta, y esto hace falta. Muchas veces hablamos de otros países, de otras formas de conseguir, como el Pacto de la Monclova y tantos otros, para construir realmente ese país. Hoy lo necesitamos. Muchos son los motivos por los cuales la Argentina no está en el lugar que debería estar, ¿no? De ese país rico, de ese país con esperanza, de ese país con gente rica, en el sentido de su formación. Lo económico muchas veces no es lo que va hacia adelante, sino las ganas que tenemos de salir adelante, las ganas de estudiar, las ganas de ser valorados por medio de los méritos. Los méritos son el esfuerzo que ponemos cada día en superarnos. En fin, quiero escuchar a ese presidente, a nuestro presidente, pero quiero escuchar a un presidente que realmente no nos lleve en este vaivén, que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, y hace mucho daño a todos nosotros, en todos los aspectos, y el más importante es el de la esperanza, el de la gana de salir adelante. Estas son las cosas que yo quisiera escuchar del presidente en apertura de sesiones. Bien, quedó claro. Virginia, algo que tiene que ver con la actualidad más pura y la pandemia, ¿se están acercando a un pico de ocupación de camas similar a la de septiembre en Ciudad de Salta? Estaba leyendo que a fines de enero tenían suficientes y están llegando a casi un 90%, 88 y algo. Ahí vuelve un pico en la provincia. ¿Qué se está diciendo? ¿Se han relajado con las medidas? Cuéntenos, por favor. Sí, yo creo que no solo las medidas en realidad yo diría que las medidas que se toman ya no son tomadas por nosotros, por la ciudadanía, de la misma manera que al comienzo de la pandemia. Creo que haber sido este encierro tan prolongado y tan poco efectivo, porque lo hemos comprobado que así ha sido, ha relajado a los argentinos, y por supuesto que Salta no estaba fuera de eso. Muchas veces hablamos con distintas actividades y nos dicen: no quieran encerrarnos porque no nos vamos a encerrar, no vamos a escuchar este tipo de exigencias o este tipo de medidas. Así que bueno, creo que donde se debe trabajar es en incentivar y en mantener a la ciudadanía informada de cómo cuidarse, pero no de cerrarle la puerta porque va a ser un fracaso, no lo va a aceptar. Está muy bien. ¿Y cómo cuidarse? Bueno, salimos de un carnaval, salimos de la fiesta, de las vacaciones,
Y esto provoca que se levanten las curvas, pero a mí no me da tanto miedo, ¿no? Porque pienso que también generamos más inmunidad entre nuestra gente. Me preocupa quienes pueden llegar a sufrir y llegar hasta la muerte, pero a su vez quienes pueden mantener viva la actividad en todo sentido, y esto sea por haber generado esta inmunidad, no es menor y no se toma en cuenta muchas veces, ¿no? Gracias, Virginia. Algún día la esperamos acá en el piso, que pueda contarnos mejor de la realidad de la provincia y sobre todo de la cuestión turística propia de su actividad. Así que gracias, diputada, muy amable. Un gusto estar con ustedes, que Gracias. tengan una excelente jornada y que, bueno, nos transmitan esta sesión del primero, porque voy a estar con ustedes escuchando Muy bien. cómo va a ser esa sesión. Muy Mucha bien. suerte. Gracias, diputada. Muy bien, muy amable. Pues si no son televidentes nuestros, Claro. no, los vamos y los buscamos. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a ir a la pausa. Sí, que hay gente en piso y que vienen a visitarnos también. Nuestros diputados y diputadas presentes contando su actualidad de cara a las sesiones ordinarias el lunes 1 de marzo, que arrancan un nuevo periodo para esta gran casa de las leyes, el Congreso de la Nación y diputados. Ya volvemos enseguida. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es muy importante que la ciencia y la tecnología esté atada a la innovación productiva, ¿no? El hecho de que tenga un incremento en el presupuesto y que eso sea un proyecto a largo plazo, me parece que es una política pública que hace rato que la Argentina se debía. Con una Argentina que tiene 1.460 puntos básicos de riesgo país, yo no construiría ningún clima de euforia. El Congreso tiene que involucrarse y que es el poder competente, el legislativo, para arreglar el pago de la deuda, para aprobar el endeudamiento. Bueno, eso lo dice la Constitución. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte.
toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Una tarde en la que, lógicamente, abunda la expectativa. Más bien, las ganas de conocer los planes para este año que sigue. En el mensaje presidencial, como es habitual, ayer hablamos, bueno, esta semana hablamos de otros mensajes históricos en donde se da cuenta mismo el mensaje del presidente del año pasado, donde una de las grandes promesas, como bien lo marcaron ustedes, era la interrupción voluntaria del embarazo. Y nadie al comienzo de la pandemia apostaba a que ese tema se iba a tratar, porque incluso la oposición dijo hay temas que no, el acuerdo no se hizo, protocolo que no se daba, y finalmente se dio una promesa cumplida y otras tantas que, bueno, tal vez se van a cumplir este año. ¿Qué dicen ustedes? De temas que quedaron ahí pendientes y sí, este año por ahí. La verdad que coincido con que la interrupción voluntaria del embarazo creo que fue el proyecto la gran sorpresa, más impactante incluso de los últimos años, ¿no? Sí. Y vivimos todo el año, como ahora estamos preguntándole a todos los diputados qué pasa con la reforma judicial, Ministerio Público Fiscal. El aborto fue quizás lo más fuerte, pero hubo muchos temas polémicos. Sí, hubo muchos. Yo, repasando el discurso del año pasado, veía que el presidente dedicó mucho tiempo a hablar del tema de la reforma de la justicia. Fue uno de los ejes del discurso. Claro. Es el gran pendiente, entonces, ¿crees? Y además, por ejemplo, había hablado ya en ese momento de la creación del Consejo Económico y Social. Sí. En ese momento ya había anunciado que iba a enviar un proyecto al Congreso que finalmente no llegó. O sea, no llegó el proyecto al Congreso, pero se creó por decreto. Correcto. El Consejo, de todos modos, va a entrar un proyecto al Congreso. No se saben todavía los detalles, pero fue otro de los temas a los que se refirió el presidente. Y bueno, además, obviamente, en ese momento el tema era hacer un balance o un repaso de lo que fue la herencia del gobierno anterior. Ya este año no sé si la herencia va a ocupar tanto tiempo en un discurso presidencial, sino que más bien va a ser una especie de repaso de lo que fue la gestión de la pandemia, ¿no? Me parece. Algunos guiños que tengan que ver con leyes que el Ejecutivo está esperando en el ámbito financiero, bueno, toda la cuestión de deuda y el aval que se le debe dar al Congreso también, bueno, era una cuestión que se estaba esperando, ¿no? Pero estoy hablando más en concreto, de acuerdo a cuestiones que necesita el presidente que salga de aquí. Yo creo que, bueno, ahora lo que pasó en extraordinarias son algunos proyectos que algunos son simbólicos, como la compensación a los familiares de Lara San Juan, pero después está el proyecto, la ley de beneficio para la construcción, que me parece que es uno de los proyectos de ley más importantes para el Ministerio de Economía, que busca reactivar un poco
poco todo lo que está vinculado con la construcción, lo hemos hablado bastante acá. Me parece que el presidente, como decía Carolina, va a hacer un balance, probablemente agradezca, depende, porque hay cierta tensión, ¿no?, entre oficialismo y oposición esta semana, pero también es cierto que el Congreso acompañó, incluso la oposición, acompañó en muchas leyes, votando hasta por unanimidad, algunas leyes que eran necesarias como para la promoción del turismo, distintas cuestiones leyes relacionadas con la pandemia. que tienen directo. que ver con la pandemia, y también me parece que el presidente en este segundo año, que además es electoral, que él ya no puede quejarse de la herencia recibida, va a tener que apuntar un poco al proyecto del país que quiere. ¿Qué tal, diputado Gioja? Un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Y igualmente, diputado. Bueno, estábamos hablando justamente con mis compañeras acerca del mensaje. ¿Cuánto hace que no habla con Alberto? Si habla con el presidente, ¿no? Le digo. Le diría que por teléfono hemos hablado. Él estuvo en San Juan el día después del terremoto. Esto es hace un mes y moneda. Pudimos estar con él también y la verdad que agradecemos mucho que haya estado en San Juan después de la tragedia que vivió la provincia, que vivió el país, diría yo, ¿no? Porque en un momento no se mensuró la consecuencia que había tenido el terremoto, ¿no? La verdad que fue muy destructivo y lamentablemente en los últimos años se incrementaron todo el tipo de vivienda que no es antisísmico, veo que son de material crudo, de adobes, de quincha, que no resisten lamentablemente este tipo de temblores, ¿no? ¿Y cuánto falta, diputado? Pero bueno. ¿Cuánto falta para...? Perdón que le interrumpa, pues quería preguntarle algo justamente de eso que acaba de mencionar. ¿Cuánto falta para que en la provincia la gente, cuando venga un sismo, se quede tranquila porque tiene una casa apropiada, que no es lo mismo que una casa acá? Nunca no me diga eso. Porque no, el miedo está asociado al temblor, esto es así. Pero mire, que no haya habido víctimas es muy, pero muy alentador. Y bueno, lo que es material crudo se trizó, alguna parte se cayó, tuvieron algunos daños en escuelas, en algunos edificios públicos también, pero bueno, todo arreglable, ¿no? Yo creo que San Juan tiene un índice más importante de construcciones antisísmicas y, a ver, otrora este terremoto hubiese sido fatal, ¿no? O en otro lugar, tal vez del mundo, del país, hubiese tenido otras consecuencias, ¿no? Pero por suerte, le vuelvo a decir, no hubieron víctimas y daños materiales y se está trabajando muchísimo para reconstruir y sobre todo en planes que tengan que ver con vivienda popular para los que menos tienen, que son los principales afectados de este sismo, ¿no? Y en cuanto al mensaje presidencial, ¿cuál cree que va a ser el eje o los ejes de lo que se viene para ordinarias, del mensaje que tenga para darles a todos ustedes el presidente? A mí me parece que el presidente, obviamente que no soy adivino, lo que trato es de interpretar, no creo que va a insistir en lo que siempre él viene sosteniendo, viene diciendo, esto de que hay que ratificar la Argentina unida, esto de que hay que ratificar el rumbo en cuanto a que los intereses del pueblo en lo central, en la agenda de gobierno, esto de que la herencia recibida, hay que seguir diciéndolo, ha sido una especie de pandemia también, de que creo que va a pintar una realidad y además va a explicar y muy bien todo lo que se ha podido hacer, ¿no? Que yo creo que es mucho que se ha podido hacer en función de la pandemia, en función de lo que nos pasó a los argentinos, del gobierno que recibimos y todo lo que viene, ¿no? Todo lo que viene. Creo que ha habido un poder legislativo que ha trabajado a la par del presidente, que le ha dado respuesta en cada uno de los temas que ha planteado. Y en uno de los temas centrales, le diría yo, no tal vez el central, que es consecuencia de lo que nos pasa después, que es el tema de la deuda,
Creo que ha habido una correctísima tarea del Ejecutivo Nacional, del presidente Fernández, del ministro Guzmán, en cuanto a arreglar con nuestros acreedores bajo legislación extranjera y bajo legislación local. Queda lo del Fondo Monetario, estoy seguro que también vamos a salir, vamos a arreglar, porque por suerte están reconociendo de que son también ellos culpables de esta deuda monstruosa que en definitiva era electoral, pareciera, ¿no? Porque además de no estar, de haberse jugado todas, nunca un monto así fue otorgado a ningún país del mundo, ¿no? Y la falta de sostenibilidad y de sustentabilidad de la deuda está más que demostrada, ¿no? Y en eso el Parlamento ha acompañado. La última ley que sacamos sobre este tema creo que es central, es decir, algo que la Constitución lo dice y que no se venía cumpliendo, ¿no? Que no se puede endeudar la Argentina en el exterior si no pasa por el Congreso de la Nación como realmente debe ser. Bien. Así que creemos que hay árboles que están tapando el bosque, ¿no? Pero hay un bosque frondoso, un hermoso bosque, y creo que a ese bosque queremos llegar para poder disfrutar lo que significa poner de pie a la Argentina, ¿no? Definitivamente. Ojalá, diputado. Analía Argento lo saluda. Se lo ve bien. Tiene 4 días de libertad, digamos, del alta. De libertad, de no aislamiento, le diría. La verdad que el bichito es bastante complicado, ¿no? Por haberlo vivido, me permito darle un consejo a ustedes y a todos los que estén viendo y escuchando. Hay que cuidarse, hay que seguir los protocolos, hay que ponerse el barbijo, hay que usar el alcohol, hay que lavarse las manos. Estas cosas que parecen tan simples, hay que hacerlas, porque son protocolos para combatir un virus que es comunitario, que está en todos lados y uno no sabe dónde se lo puede llegar a pescar, ¿no? Y como el Y usted, caso perdón, mío, ¿usted no sabe cómo se lo pescó o fue su señora que tuvo primero el COVID? No, los tuvimos prácticamente juntos, no tenemos idea de dónde, porque además la verdad que nos cuidamos, ¿no? Pero bueno, lo puedo decir, lo puedo contar, y quiero agradecer a todos los que se preocuparon por nosotros, ¿no? Ahora, diputado, discúlpeme. Estar hablando con ustedes. Sí. Poder, ¿Y usted qué reflexión tiene? Perdón. No, ¿qué reflexión tiene? Porque yo recuerdo, yo lo he entrevistado en San Juan después del accidente de helicóptero y usted la pasó muy mal. Y ahora superó el COVID también, ¿no? Digo, a veces piensa que, no sé, capaz que se tiene que quedar para unir al peronismo, para mantenerlo unido. ¿Alguna misión extraordinaria tiene José Luis? Supongo, no sé si ya cree que la cumplió o se viene, no sé. Algunos me dicen que me quedan 5 vidas nada más a Malaya, ¿no? A Malaya. Un montón. No, yo creo que como todas las cosas, siempre hay que poner mucha voluntad y mucha fe y mucha esperanza, ¿no? De que de estas cosas se salen precisamente cumpliendo con lo que hay que cumplir, ¿no? Si uno está cansado, mal, le duele el cuerpo, después sí hay que acostarse, eso se lo va a decir el médico, pero hay que hacerlo. Qué sé yo, alguna medicina que por ahí me dieron, no hay mucha medicina para eso, pero bueno, lo hicimos y cumplimos con todo lo que debe cumplir, pensando que necesitábamos que pasaran los días, ¿no? Que pasaran los 14 días rápidos, pensando de que íbamos a estar bien, y efectivamente pasaron los 14 días y se terminó la fiebre, se terminaron los síntomas y bueno, y aquí estamos con más ganas que nunca, ¿no? Con más ganas que nunca. Diputado, Carolina Ramos lo saluda, buenas tardes. En el PJ, ¿qué tal? En el PJ que usted preside se abre una nueva etapa con la renovación de autoridades, probablemente asuma el presidente Alberto Fernández a nivel nacional. En la provincia se está hablando mucho de Máximo Kirchner. Quería saber, ¿qué expectativa hay, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para el partido y las nuevas autoridades?
Y yo puedo hablar del nivel nacional porque es lo que me compete y es de lo que puedo hablar. Del nivel provincia de Buenos Aires tienen que hablar los bonaerenses, ¿no? Recuerden que somos un partido federal y cada distrito decide sobre su conducción, su futuro, aclarando que Máximo tiene todas las capacidades para ser un muy buen presidente del partido en la provincia, ¿no? Nacionalmente le diría que está prácticamente terminado el proceso electoral, que ha quedado una sola lista, que es la lista que encabeza el presidente Alberto Fernández y que propusimos desde hace mucho tiempo, desde el Consejo Nacional y junto con otros compañeros y compañeras. Es una lista que lleva como vicepresidenta primera a la compañera Cristina Álvarez Rodríguez. Esto es muy importante porque se respetó la ley de género, o sea, es uno y una. La paridad, claro. Luego va el gobernador Kicillof, que va de vicepresidente segundo. Va la vicegobernadora de Chaco, la compañera Rat Quiroga, que es vicepresidenta tercera. Luego viene el gobernador Mansur de Tucumán, que es vicepresidente cuarto, y la exgobernadora y diputada Lucía Corpachi, que es la vicepresidenta quinta, ¿no? Esta es la conducción y la acompañamos 69 compañeros y compañeras más, uno y una siempre, para formar lo que es el Consejo Nacional, más los 30 suplentes que también están nominados. Y le digo que está todo terminado porque hubo otra lista que se presentó, pero la Junta Electoral no cumplía con los requisitos mínimos para poder presentarse. La de Alberto Rodríguez Sá, ¿cierto? Exactamente. Entonces quedó la lista de Alberto Fernández como la única lista, con lo cual no va a haber elección interna el día 21 de marzo. Y la idea que estamos trabajando junto con las nuevas autoridades es que puedan asumir el 21 de marzo, ¿no? Estamos viendo el lugar, estamos pensando en un lugar abierto. Obviamente no se pueden hacer actos, ni mucho menos, pero que sea significativo con lo que es el justicialismo, ¿no? Y creo que es una cancha, linda una cancha, un estadio. No, por ahí la idea es San Vicente, la idea es algún lugar, ¿no?, en donde tenga mucho simbolismo y bueno, que sirva también para asumir todos los compromisos que hay que asumir en cuanto a tener una estructura que acompañe al gobierno nacional y en ese acompañar también sirva para abrir discusiones, para hacer realidad esto de que unidad no es uniformidad, pero que necesitamos unidad, ¿no? Unidad en el justicialismo para que exista la unidad también en el frente de todos, que es el frente electoral que hoy tiene de apoyo el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. ¿Usted cree que si no hubiera habido esta unidad se hubiera tomado distinto el conflicto con las vacunas discrecionales que provocó un cambio de ministro? ¿En qué cree que dañó al gobierno esta situación, José Luis? Yo creo que hubo un exceso total por parte de la oposición, que bueno, querían hacer mucha leña del árbol caído. Me parece que no hay árbol, creo que pasó lo que pasó, el presidente tomó la decisión que tenía que tomar y me parece que lo que pasó no mancha para nada la brillante tarea que siempre ha tenido el exministro de Salud, Ginés González García, ¿no? Recordemos su paso por el ministerio en épocas anteriores, especialmente en la crisis de principios de siglo, que ustedes se deben acordar, ¿no? Por el plan remediar, es decir, y además que no recibió el ministerio, cuando llegó no había ministerio, tuvo que crear un ministerio, tuvo que generar una estructura que sea capaz de solucionar los problemas de la pandemia se nos venían encima, ¿no? O sea, diputado, ¿usted cree que no daña? Fue una situación aislada, fue un error, pero que no daña. Y sirve de comidilla para que la oposición se entretenga y sobre todo los sectores más duros crean que
que van a sacar algún provecho. Yo creo que no, ni con la vacuna, ni con la enfermedad, ni con la desgracia de nuestro pueblo se puede hacer politiquería, no hay mucho menos política. Bien. Con lo cual, creo firmemente que las campañas de vacunación van a seguir, viendo con mucha alegría que, bueno, se está empezando a vacunar. En algunas provincias ya van por los 75, 74 años, qué lindo. Yo espero que lleguen los 71 para poder vacunarme. Y esperemos que esto pueda ser bien masivo antes de que empiecen los fríos y pueda ser el principio del fin de esta pandemia. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable, como siempre, por atendernos. Que siga muy bien, que se termine de recuperar, que ya está, lo vemos fenómeno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que anden muy bien, ¿eh? Igualmente, igualmente. Hasta luego. Ayer cuando me iba en los pasillos me encuentro una diputada que venía por acá, Mara Brauer. Ella contestó una pregunta que tiene que ver con violencia de género, un espacio que la tiene trabajando desde hace mucho tiempo, y la justicia, y cuál es la salida, en definitiva, a este tema. Es otra de las cuestiones que en diputados se está hablando mucho a la luz de nuevos femicidios que van surgiendo. La escuchamos. Que el tema de la violencia de género, aparte de un Estado fuerte y un Estado inteligente, como es claramente un tema cultural, y un tema cultural de siglos, yo creo que me han preguntado muchas veces, bueno, ahora una vez que está aprobada la ley de aborto y que ya casi todas las leyes que necesita Argentina las tenemos, ¿cuál es el rol del feminismo ahora? Yo digo, el rol del feminismo ahora es estar en los barrios para garantizar que las leyes se cumplan. Entonces yo creo que tiene que haber toda una red social acompañando a las mujeres que denuncian. En las grandes, y eso a veces en los lugares chicos es más fácil que en las grandes ciudades. El problema de la justicia, que es un poder vitalicio, que no, digamos, y desde ese lugar de vitalicio es un poder muy difícil de controlar, no porque no haya mecanismos, sino porque como poder tiene unas redes de influencia que lo hace muy difícil. Porque vos imagínate, un político, si en general, excepto excepciones como la ley esta de Cáceres, en general ningún político te va a hacer pública, por más que lo piense, un discurso misógino. Porque sabe que se tiene que cuidar, porque si no, no lo van a votar, ¿no? Más ahora. Más ahora. A un juez, el juez puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera. Porque son muy difíciles los controles, porque es un poder que se considera impune. Es un poder que... A ver, me voy a otro tema. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy dijo que Milagro Sala y después el que la suplantó estaba preso por decisión de Morales, están grabados los audios y nadie le puede mojar la oreja. También, obviamente, es el poder judicial con complicidad con el poder económico, con el poder político. Pero un poder que es vitalicio, no soy jurista, pero ningún cargo vitalicio trae cosas buenas. Introduzco y después... Bueno, acá estamos, no me... Momento. Nosotros tenemos los tiempos, los sentimos, aun cuando estemos en otra. Bueno, muy bien. Está el diputado Patiño, que ha tenido la gentileza de pasar por aquí, por el piso de TV. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos. Para charlar un rato. ¿Te hiciste ya el hisopado? Sí, el test por saliva, porque fue a la mañana. No sé, porque a la mañana nos hacíamos por el test por saliva y a la tarde había el nasofaringeo. Así que yo me lo hice a la mañana. Protestar aquellos que estuvimos entrevistando gente que estaba protestando. Que te tocaba era uno u otro, no sé por qué, pero bueno, se ve que por los equipos que había. Doctor Alac sabrá del asunto. Exacto. Ni más ni menos que el 13 de mayo de 2020, un día que... No te lo vas a olvidar nunca. Así es. Asumiste el lugar de la doctora Carrió. Así es. Además, a ver, ¿quién viene a ese lugar que la banca de ella era...? Y después de una pelea en la justicia, además, claro. ¿no? Sí, claro. Sí, un tema en la justicia. Bueno, salió como yo me había presentado, sin desmerecer la cuestión de género, que incluso yo voté la ley de paridad de género, consideraba que tenía que seguir el que seguía en la lista.
Rápidamente hubo un fallo en primera instancia que dijo lo contrario, que tenía que asumir la mujer, y yo lo apelé. Apelé porque me parecía que había... Yo aparte en el debate yo había comentado que esto iba a pasar. Es más, la diputada Miriam Bregman tuvo un proyecto alternativo donde contemplaba qué pasaba en el mientras tanto, ¿no? Cuando se diera el primer caso. La verdad que no lo tomaron en cuenta los legisladores en ese momento. Entiendo que había una celeridad por sacar rápido la ley, digamos, tuvo muy poco debate. Así que eso después se dio. No me imaginé que iba a estar en ese escenario, pero bueno, incluso el doctor Dalavía y Corcuera, que fueron los de la Cámara Nacional Electoral, tomaron en cuenta eso de cómo fue el debate cuando se sancionó. Así que... Claro, perdón, recordemos que la ley fue sancionada cuando esa lista ya había sido, digamos, los diputados que están desde antes de la ley de paridad de género son reemplazados por quien... Por el orden sucesivo. Los que ingresaron después de la aprobación de esa ley sí están siendo reemplazados por género. Exacto. Digo, eso es lo que más o menos Era un tema de retroactividad de la ley. O sea, como dije en la apelación, para mí no era una cuestión de género, sino un tema de un principio tan básico en el derecho como la retroactividad de la ley. Bueno, el caso de Daniel Scioli se dio a la inversa, lo reemplazó una mujer, Claudia Bernaza. Claro, exactamente. Sí, juramos el mismo día. Igual había muchas mujeres opinando que tenía que asumir un varón en ese sentido. Lo que pasa para es que ese día se cruzó también el caso de Adriana Cáceres y de Liliana Swin. Claro. Donde, bueno, el sentido fue el mismo, el de la no retroactividad de la ley y que tenía que seguir el que seguía. Obviamente el resultado era otro, pero el derecho tiene unas ciertas reglas que más allá de la intención de ir en positivo por la paridad de género, hay cosas que hay que respetar, si no puede ser muy grave a futuro. Muchos hablan del espíritu de la ley, ¿no? Que el espíritu de la ley lo que promueve es que se vaya, porque de hecho no hay paridad en la Cámara de Diputados. Entonces esa era la discusión de quienes planteaban que no debía asumir un hombre sino una mujer. Fíjense que en la ley, yo eso me enteré después, en la ley del 3x1, digamos, de la vieja ley de cupo, hubo una cláusula transitoria donde quedaba bien estipulado qué sucedía en ese caso. Incluso ¿se acuerdan el debate de la reelección, ¿no? También en la reforma constitucional también había una cláusula transitoria. Por eso en la Cámara Nacional Electoral consideraron que si no hay una cláusula transitoria, también puede significar una intención del legislador digamos, de que esto se aplique hacia adelante. Así que bueno, ese fue el caso. Después hubo un tiempo que si bien el fallo había salido a fines de febrero, tuve que esperar hasta mayo porque no había sesiones. Entonces, ¿cómo fue esa espera? Y la verdad que con impaciencia, o sea, parecía como que fuera la primera vez. Yo fui diputado una vez anterior también en reemplazo de Sergio Berman en aquella oportunidad. Pero sí, le toca reemplazar ni más ni menos que gente con una impronta fuerte. Hay que ir a ocupar esa silla. Yo les digo a los armadores de listas que siempre aparecen ahí, ustedes saben que, claro, si quieren meter 8, yo tengo que ser el noveno. Pero bueno, ¿y qué se siente ser el reemplazo? No, ser el reemplazo de Elisa Carrió llevaba una responsabilidad adicional, digamos, por todo el bagaje más que nada teórico que ella tiene en cuanto digamos, a la función. Yo considero que hay algunos pocos diputados, Mario Negri, Graciela Camaño, Elisa Carrió, que tienen vamos a decir, un nivel superior en cuanto al bagaje teórico y a la práctica en la Cámara de Diputados. Al lado de todos nosotros, que muchos entramos a la política con el fenómeno, yo entré a la política en el 2013, digamos, o sea, soy muy nuevo y muchos de los que estamos, sobre todo en el bloque PRO, muchos entraron a la política prácticamente con el 2015, tuvieron por primera vez un cargo. Pero así ahora que vuelve, Carrió, tenés que agarrarte la banda. Sí. Pero por otro distrito. El próximo... Hay que votarla, por supuesto, tiene que ser votada. Por otro distrito. Claro, provincia de Buenos Aires. Así que
Digamos, se viene un congreso de nuevo de primeras líneas, porque muchos de los que estuvieron en el Ejecutivo anterior ya estamos viendo que tienen interés en entrar a la Cámara, como el caso de Patricia Bullrich, que fue, plena si bien campaña. ahora estoy un poco distanciado por la dinámica de la política, yo entré a la política de la mano de Patricia Bullrich y uno ve que tiene claras intenciones de ingresar Deberías acercarte. tiene claras intenciones de volver a la Cámara. Hay muchos otros que estuvieron en el gobierno anterior también. Uno los ve que están queriendo entrar, o por lo menos se los ve, ¿no? Si bien nadie habla de candidaturas, uno ya ve que tienen una cierta exposición que da a pensar que van a ser candidatos. En tu hoja de ruta hay algo interesante que se marca, que es una parada que has tenido frente a tu misma gente en el gobierno macrista, con respecto a que en modificación de presupuesto en el área de ciencia, ni más ni menos, ahora que se acaba de votar una ley que debe ser importante, lógicamente, en tu trabajo previo, para que no se afecte el presupuesto el trabajo de los científicos, y de ahí te llevan a darte una asesoría, Monzó, una asesoría parlamentaria aquí, en información científica y tecnológica de la Cámara. ¿Vinculabas los científicos con los legisladores? Yo te cuento, en esto que hablábamos fuera de cámara, creo que fuera de cámara, sobre mi formación, tengo una formación también en periodismo científico, que nunca la ejercí, pero siempre me interesó. Me encantaba cuando asumí la primera vez, pedí integrar la Comisión de Ciencia y Tecnología y estuve de secretario en la comisión. Hubo un tema de debate fuerte con toda la comunidad científica con el tema presupuestario. Y ahí se había dado algo muy raro. En aquel momento la presidenta del Frente para la Victoria, Daniela Castro, pero habíamos hecho un buen equipo de trabajo considerando que todos estábamos por encima un poco de las diferencias partidarias y queríamos, avanzar en el desarrollo científico y tecnológico, aún con las diferencias, porque tengo diferencias que son muy pronunciadas, pero en aquel momento consideramos que había sido muy fuerte, digamos, en el debate del presupuesto, el recorte a la función ciencia y tecnología, y los mismos diputados oficialistas, todo lo que estábamos en la comisión, firmamos un documento que le entregamos al jefe de ministro, gabinete de ministros en aquel entonces, Marcos Peña, donde consideramos que había que revisar eso. Se revisó, no como los científicos querían, pero se consideró esa situación. Cuando terminé el mandato, viendo qué hacía, si me volvía al sector privado o no, el expresidente Emilio Monzó me ofreció ocupar crear un espacio de vinculación con los actores del sistema científico y tecnológico. La idea era poder hacer que muchos científicos puedan interactuar con los políticos como para ver si podemos crear legislación basada en evidencia. Eso te hago un paréntesis porque hablábamos antes, justo hoy se hizo un evento en la Universidad Austral, una videoconferencia, me llegó la invitación, todo, y es muy interesante porque ¿qué es la legislación basada en evidencia? Es cuando el proyecto que se está proponiendo tiene una evidencia científica comprobable de que la medida que se propone va a tener éxito, ¿no? Porque uno muchas veces ve que se presentan proyectos en base a títulos de los diarios, básicamente, y no en base a evidencia concreta. Es como una oficina de Macón, pero previa. Claro. A ver cuánto es muy interesante. puede llegar a ser un proyecto necesitado en la sociedad. No, cuando ha dado evidencia de que es exitoso. Es exitoso, digamos. claro, debido a distintos... De hecho, muchos diputados han dicho, y que invitamos al programa, suelen decir que hay leyes que hay que corregirlas después justamente porque cuando se ponen en práctica por no haber habido tienen un correlato, claro, o hay fallas en qué bueno la saber. práctica. Yo tengo un proyecto en ese sentido de hacer una revisión se llama revisión post-legislativa. Es un concepto que en el mundo está muy trabajado. Hay parlamentos como Alemania, Australia, que tienen eso. Incluso hay otros parlamentos, esos también, Australia, Alemania, que tienen también una especie de checklist legislativo, donde tratan de evaluar cuestiones como constitucionalidad, cuestiones como oportunidad de sancionar esa ley, si no hay otra ley que ya esté tocando el tema. Muchas veces nosotros en la velocidad con que estamos en la tarea legislativa no lo
no lo alcanzamos a revisar con la rigurosidad que se necesita. Yo creo que de la paridad que hablábamos recién. Yo creo que la función legislativa, más allá de... o sea, cuando uno, según si uno es opositor o oficialismo, está más orientado a proponer o a controlar, ¿no? Claro. Pero más allá de esas dos funciones que son típicas, digamos, de cada bloque, digamos, oficialismo u oposición, hay una tercera pata que tiene que ver con esto de tratar de mejorar la función legislativa y que tiene que ver justamente con esto, con un checklist legislativo, un análisis post-legislativo y esto de evidencia científica, de ver la evidencia. ¿Saben cuando yo hice un clic? Cuando en el 2016 estábamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología y se estaba debatiendo el tema de... la Comisión de Ciencia y Tecnología no, de seguridad, porque no sé por qué ha habido a seguridad, se estaba debatiendo el tema de cannabis, uso medicinal del cannabis. ¿Estuviste a favor claro, yo en estuve esa a favor, época? Pero les soy sincero, el primer día no tenía idea de qué se trataba. No tenía idea de qué se trataba y empecé a averiguar por las mías, o sea, no tengo asesores también que estuvieran, o no tenía en ese momento asesores que estuvieran especializados en eso, y uno va a internet y empieza a ver quién está, y llegamos, digamos, a buenos, a consultar con buenos expertos, buenos investigadores, pero uno se da cuenta ahí también la fragilidad, la debilidad con que uno llega y con que uno se hace de información. Entonces digo, tiene que haber una metodología que nos permita tener, por lo menos que todos contemos con información, por lo menos básica, que esté basada en evidencia, y después cada cual uno decide de acuerdo a sus ideas. Pero que sea incluso la misma información, que llegue a un diputado oficialista y un diputado opositor. Porque uno se pregunta, a ver, tienen que saber de tantos temas, que está bien, uno se acerca a las comisiones de acuerdo a su trabajo de origen o profesión de origen, o no, o afinidad, o lo que el partido le dice, no tiene que ir para ahí. Están 7 comisiones. Tal cual, pero es cierto que cómo llegan a obtener esa posición de voto a favor o en contra. Y ahí nosotros en esa oportunidad vimos que en otros países, por ejemplo en Alemania, ¿cómo hacen? En Inglaterra es el modelo. Inglaterra, en el Parlamento británico, hay una oficina de ciencia y tecnología que de eso hablamos hoy en el evento del Austral. Hay dos conceptos. Uno es la Comisión de Ciencia y Tecnología de los Diputados, donde debatimos y dictaminamos acerca de las políticas de ciencia y tecnología que debe desarrollar el país. Pero hay otro concepto que es cómo la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar a legislar mejor. Entonces, en Inglaterra hay una oficina, nosotros nos contactamos en aquel momento con el doctor Juan de Dios Cingunegui, que es el que organizó hoy este evento, estaba en ese momento en diplomacia parlamentaria de la Cámara, y trajo por un programa de cooperación a los científicos las científicas, dos científicas del Parlamento británico, y nos contaron cómo era la metodología. Así que trabajé un poco estos 2 años que no fui diputado en ver de poder continuar con esa metodología. Apenas entré ahora, presenté un proyecto. ¿Qué sería una asesoría? Presenté un proyecto, sí, pero en esto quiero ser claro. El proyecto, porque tomé como ejemplo la oficina de presupuesto. Claro. Tomé como ejemplo la oficina de presupuesto, que es algo parecido a lo que hay en Inglaterra y en otros países. Pero como hoy hablé en el evento dije, esto lo presento para que lo desguacemos, hablemos. O sea, lo que tiene que haber es una metodología. Claro. No necesariamente tiene que haber una estructura nueva, o podría utilizarse la capacidad que tiene la Cámara. A mí me sorprendió con el doctor Alac, por ejemplo, los científicos que hay trabajando en la dirección médica, que se dedican a la investigación, que están en el CONICET, lo mismo en cuestiones sociales, en la dirección de información parlamentaria. Me acuerdo había dos doctoras en ciencias sociales, en el exprimirlas más, en el Instituto de Capacitación Parlamentaria, hay el ICAP. Sí, en el ICAP hay... Que es buenísimo, no está del todo publicitado. Hay un doctor en cuestiones de gerontología, que están trabajando acá porque trabajan hace mucho, son de planta permanente y hay que aprovecharlos. Claro. Nosotros con el doctor Cingunegui hicimos que ellos se sumaran a las capacitaciones que hicimos con el Parlamento británico en el 2018 y 2019. Así que ahora veremos, estamos ahí viendo, hablamos con Claudia Bernaza, hablamos con José Luis Ricardo, que preside
la Comisión de Ciencia y Tecnología, y estamos viendo a ver si podemos juntar voluntades, debatirlo y ver si podemos llegar a algún lindo acuerdo. Ojalá, va a dar un gran gusto porque es para mejorar el trabajo de ustedes y por lo tanto el de todos nosotros, en definitiva, y usar recursos que ya tiene la Cámara. Sí. ¿Crees que, habiendo entrevistado a muchos funcionarios del gobierno anterior también, que... Bueno, el Ministerio de Modernización hizo un gran cambio en todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, transparencia, el uso de datos, la ciencia al servicio del Estado? ¿No se vio del todo apreciado por las desavenencias en el área económica? ¿Entendés mi pregunta? Va por dos carriles distintos. La manera de gobernar y lo que resultó el desastre de no volver haber ganado una elección, de haber perdido la posibilidad de seguir un tiempo más. Sí, no, hubieron muchas cosas que se hicieron bien en el gobierno anterior, a pesar que yo no soy de los diputados que basan, digamos, su actual gestión en defender la gestión anterior. Yo creo que la defiendo porque fui parte, porque entendí que era un camino que había que tomar. Entiendo que se hicieron muchas cosas bien y entiendo que también se hicieron muchas cosas mal, y eso tal vez también me costó un poco de relegamiento, digamos, político. Claro. Pero bueno, las cosas hay que decirles. Pero bueno, hay algunas cosas que se hicieron muy, muy bien. Una tiene que ver con todo el avance en transparencia, en avance en cuestiones, digamos, de transparentar también presupuestos. Todo lo que fue el tema de obra pública fue realmente muy transparente. La oficina, digamos, de acceso a la información pública fue muy bien armada, con gente que venía de carrera, como el doctor Bertoni, que ahora lamentablemente renunció. Vamos a ver cómo funciona a partir de ahora. Pero hubieron muchas cosas que se hicieron bien desde lo institucional. No está mal, porque la Argentina necesita recuperar las instituciones y tener una estabilidad institucional y un recambio institucional. Lo que pasa es que, bueno, el día a día nos lleva a otro lado, la gente pide otra cosa y bueno, y así terminamos. Hablando de transparencia, hay que decir que acá en el Congreso costó mucho. Yo, que estoy hace bastante tiempo, antes había datos que nunca se conocían, tema viajes, pasajes, subsidios, becas, temas que se lograron gracias a la presión de las organizaciones sociales que presentaron amparos ante la justicia, y finalmente la justicia falló a favor de que esos datos se abran, y hoy uno puede entrar a la web de diputados o de Senado y esos datos están, resoluciones presidenciales, bueno, un montón de información que nosotros usamos todo el tiempo y que está bueno, ¿no?, que se conozca. Sí, eso que decís es muy, muy interesante y fundamental, que es la presión de la sociedad civil. Yo siempre digo, cuando entré de diputado la primera vez, me senté, me acomodé, todavía no había acomodado nada, me golpearon la puerta y era gente de directorio legislativo que ya me venía a pedir datos, todo como para hacer públicos. Me dice, ¿quiénes van a ser tus empleados? La verdad que no sé, todavía no sé ni cuánto voy a tener, no tengo idea de nada, pero la verdad que es un gran trabajo que se hizo, y lo mismo a mí me gustaría hacer con hoy lo propuse cuando había científicos en el evento, que también la sociedad civil y la comunidad científica trabaja en red como para mejorar institucionalmente la manera en que se hacen las leyes. Bueno, el sitio, por ejemplo, de qué se trata, yo lo estoy usando mucho, que es justamente un sitio que si ustedes se meten, tienen toda la información de los diputados y un promedio de las leyes, los distintos la temática de las leyes, los proyectos presentados en todo el año, por ejemplo. Sí, es muy interesante. Igual, bueno, también en cuestiones de participación, el tema de leyes abiertas, que hay el portal de leyes abiertas, que uno puede intervenir y hablar. Yo lo utilicé para un proyecto del sistema de reforma del sistema sindical, que era un tema álgido. ¿Y entonces, opinaba la gente? Sí, la gente la verdad que opinaba. Algunos no lo conocían, digamos, la plataforma, pero la verdad que a medida que yo iba dando charlas con respecto a eso, me reuní también con sindicalistas, con empresarios, con ¿Y qué sacaste de todo eso? Porque uno dice sindicalismo y ve los gordos, bueno, no. O soy yo que estoy grande y es lo primero que se me mete en la cabeza, porque ahí entiendo una nueva camada de gente que está trabajando mucho en los gremios, modernizando ciertas cuestiones. Eso es muy interesante. Yo también es algo que descubrí en estas charlas, ¿no? Incluso pudimos hacer un
un evento acá en el Congreso con respecto a un nuevo sindicalismo, cómo encarar las cuestiones, los conflictos laborales de la nueva era, ¿no? O Claro. sea, y fue muy interesante porque vino Viviani del sindicato de taxistas y vino un directivo de Uber y vinieron del sindicato de, ¿cómo es? El que era de Momo Venegas, de los regiones rurales, donde nos Rurales, contaron sí. cómo ellos tienen programas de capacitación para actualizar y trabajar con el tema de aplicaciones que se usan en el agro. Para mí fue todo un mundo nuevo gracias a que uno se pudo sentar con ellos y me dieron algunas pautas. Obviamente, ideológicamente, yo iba para un lado y ellos por ahí iban para el otro, pero quité cosas que ellos me dijeron, me dieron razones muy concretas por las cuales había que sacarlas. Incorporé incluso algunas que sin sacar por lo menos el espíritu de lo que quiero decir en la ley, ayudan a mejorarla. Es un proyecto testimonial, yo soy consciente que esos son los tipos de proyectos que no salen. Pero sienta un precedente, porque después cuando Exacto. Es la semilla que se trabaja más adelante. Exacto, porque Sí. un diputado dentro de 4 años quiere hacer un proyecto similar y va al proyecto de Patiño, porque Sí. es así la dinámica parlamentaria, Sí, los sí. antecedentes son eso. Hay buenas ideas a veces, o no tan buenas, pero que son muy fuertes cuando le llega su tiempo. Hay una frase que no sé de quién es que dice eso, que no hay idea más Si uno fuerte se adelanta que mucho. cuando le llega su tiempo. Sí. Mira Miguel Ángel. Claro. Ahora, y es difícil ser diputado cuando uno tiene el ejercicio de la sinceridad, digamos, porque lo que decías recién, que algunas cosas hizo bien el gobierno, otras mal. Estabas con Bullrich, después te acercaste a Emilio Monzó. Entonces, cuando uno por ahí no es tan mediático, entonces por ahí al no tener poder de fuego también eso puede hacer que uno tenga menos poder y se vuelva más testimonial, o por ahí te da más libertad tener un perfil más bajo y... No, me da más libertad con sus pros y con sus contras. Claro. O sea, me da más libertad para hablar, para votar, incluso en disidencia con el bloque, sin ningún tipo de problema. Por suerte estoy en un bloque que nadie se rasga las vestiduras si planteo otra posición. Pero obviamente en el devenir de una carrera política eso traerá consecuencias. O sea, consecuencias no por castigos, digamos. Sí, pero... Porque la verdad que humanamente con la gente que me encontré en la política no tengo nada que decir, pero sí cuando uno adquiere tanta independencia que termina siendo contraproducente, pues si uno tiene independencia no tiene un referente, digamos, que un partido que le dé, digamos, un sustento, no tiene un montón de otras cosas que hay que tener para estar en la política, para poder pelear un lugar en una lista, y tampoco soy tan mediático como para poder decir, quiero una paso, te voy a hacer una paso porque te voy a ganar. Entonces, es una posición incómoda, pero no vine para la política para tener una situación cómoda. De hecho, mi idea... desde que entré es que iba a estar unos años nada más en política y que iba a volver al sector privado. Después ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué en el sector política? En política. Bueno, no, en política primero dar una visión de lo que yo consideraba que se estaba necesitando, que tiene que ver con esto que venimos hablando, un cambio institucional por sobre todas las cosas, y después también cuestiones que en economía pueden ser vistas como una mirada liberal, pero como siempre digo, no una mirada liberal desde un dogma, sino desde una necesidad. Yo si hoy tuviera la oportunidad de hablar con el presidente o la vicepresidenta, les diría, hay que ser más austeros, hay que sacar un poco el pie del sector privado en cuestiones que tienen que ver con lo tributario, pero más por una cuestión hasta pragmática. Yo recuerdo siempre cuando escuchaba al presidente Mujica, que dijo con un epíteto que no voy a repetir, dijo, soy zurdo, pero no soy... Entonces, eso me parece que es algo muy inteligente, incluso hasta uno cuando ve algunos países con algunos presidentes con una orientación así más de izquierda o más progresistas en cuestiones económicas, el tema de la austeridad me parece que tiene que ser un tema central. Pero ¿cómo poder plantearlo de una manera que no sea los ricos tienen más que paguen? Porque si todo se reduce a eso muchas veces y con el aporte de las grandes riquezas, la discusión era, señores, por una vez que les pedimos algo extraordinario, les sobra dinero encima de lo declarado.
pongan el dinero. Y por supuesto, gente de tu espacio, lógicamente diputados, que nos decían, no es la manera, pero se necesita esto. ¿Cómo no caer en esa dualidad tan sencilla que el mensaje llega de esa manera? Que el que tiene ponga más. Sí, bueno, yo tampoco creo que es una solución que el que tiene ponga más, porque lo que sucede de esa manera es que en realidad golpeamos a esa actividad económica, y nosotros lo que necesitamos es que esa actividad económica continúe, que ese que tiene más no se vaya a Uruguay, que se quede acá, que podamos... Es que me da la sensación de que se va a ir igual. Que pueda haber empresas, que se pueda... Y después... en eso también hay ciencia. Ahora que estoy estudiando la maestría en economía, digo, hay cosas, qué sé yo, la famosa curva de Laffer, por ejemplo, que es está digamos, experimentado con información, con datos, ¿no? De que los países que terminan cobrando menos impuestos son los que terminan recaudando más. Hay un punto, incluso hay una curva, digamos, en toda esta teoría, que es donde se produce el quiebre, ¿no? Uno dice, puede aumentar hasta acá. Cuando uno pasa de ahí, la curva cae porque, bueno, justamente... ¿Puede ser Alemania y Bélgica que haya habido un ejemplo así? La verdad que no sé, pero es algo muy digamos, investigado, que está obviamente en discusión. En las distintas escuelas de economía tienen distintas visiones, pero a mí me pareció algo muy lógico, porque también nos pasa a nosotros en la vida privada. O sea, nosotros sabemos hasta dónde podemos pagar y en un determinado momento en nuestra vida cotidiana sabemos, bueno, hasta acá llegamos, a partir de acá no consumimos más porque no tenemos. No salimos, no vamos al cine, no hacemos esto, no hacemos el otro, y se cae, digamos, la economía del que nos podría considerar a nosotros como un buen cliente. Bueno, con esto pasa lo mismo. De hecho, ahora estamos viendo que después de todo el proceso de cuarentena, vemos que hay comercios que abren y te dicen, mirá, por más que ahora puedo abrir, la gente no volvió. Y no volvió precisamente por eso, porque en algún momento ya el gasto no lo podés sostener. Entonces me parece que hay que ir por ese camino. El problema que tenemos nosotros siempre es que corremos detrás de los problemas, ¿no? O sea, es como que ahora apareció lo de la pandemia, el gobierno salió desesperado a ver de dónde podía sacar más dinero para hacer frente a esta pandemia. Y yo lo primero que digo ahí es también, cuando un gobierno sale a buscar cajas, vamos a llamar, a buscar ingresos para tratar de equilibrar el déficit, el tema que también nosotros necesitamos es que el gobierno o los políticos en general, no me voy a sacar la responsabilidad en esto, también tenemos que dar digamos, un ejemplo, un gesto de que somos capaces de hacer un Estado más austero. O sea, no digo cuando digo un Estado más austero, no digo, volviendo a lo que decía antes, no digo una cuestión dogmática de terminar con el Estado, sino realmente pensar en un Estado más profesional, con la gente, como le comenté antes acá en el caso de la Cámara, de planta permanente, que tiene mucha capacitación, que tiene mucho conocimiento del trabajo, pero también entender que la planta política, los que vienen y se van, los que venimos y se van, tendría que ser un poco más, haber un poco más de austeridad en ese tema. Entonces, creo que ese es un gesto que los políticos no dimos. Y respetar más al de planta permanente, tal vez. Sí, con una profesionalización, tienen un trabajo, todos cuando venimos, sobre todo cuando somos diputados nuevos, venimos, creo que podemos llegar a sacar un dictamen, porque hay jefes de comisión que son los que nos guían para ver cómo llegamos a terminar un dictamen, porque bueno, hay un montón de cosas que no... A nivel político, digo, cuando llega el momento de armar las listas, prima el dedo a veces antes que las personas que hizo carrera, que tiene una formación, ¿no? A nivel político me parece eso es algo que va a haber que cambiar. Y el tema ahora de las PASO, que se hablan, que si hay, que no hay. Si no hay PASO, los políticos no tienen una cultura de elecciones internas hacia adentro. ¿Aceptarían retrasarlas, por lo menos? Yo la verdad que, no sé, hay cuestiones que realmente hay que hacer una mesa y escuchar realmente a los sanitaristas a ver qué es lo que recomiendan. Pero lo que sí digo es que no se puede detener tampoco la democracia. José Luis, ha sido un placer. Nos has traído un tema muy interesante, sí, interesantísimo, que es el área de la ciencia aplicada a la política, y es maravilloso, y algún día lo vamos a seguir profundizando, sobre todo tu proyecto también. Nos vamos, Anita. Nos vemos el lunes. Y sí, nos vemos el lunes. ¿Presencial o remoto? Presencial. Bien. Claro, vivo en Capital, así que estoy claro. Gracias, diputada. Gracias. Un placer. Gracias a todos. Ya está Edu, cancherísimo. Ya está. Hacerse cargo del DTV. Chao.